¿Alguna vez has sentido que las piezas del mundo ya no encajan? ¿Que los hilos invisibles que sostienen nuestra realidad se están rompiendo delante de nuestros ojos? ¿Has notado cómo la oscuridad parece crecer en cada rincón? ¿Cómo los líderes del mundo hablan de paz mientras los tambores de guerra suenan más fuerte que nunca? ¿No te has preguntado si todo lo que estamos viviendo, desde pandemias, colapsos financieros, rumores de guerras y catástrofes naturales sin precedentes, es simplemente casualidad, o si forma parte de un plan que ya fue escrito hace miles de años en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis? Esta pregunta no es retórica, es un eco que resuena en la conciencia de millones de personas que observan con temor el calendario avanzar hacia un año cargado de misterio y expectativa, el 2025. Cuando abrimos las páginas del Apocalipsis, no encontramos metáforas suaves ni promesas de prosperidad humana. Encontramos visiones estremecedoras, sellos que se rompen, trompetas que anuncian juicios, copas que derraman la ira divina, bestias que emergen del mar y de la tierra para imponer su dominio, y un mundo entero que corre hacia un desenlace inevitable. Y lo más aterrador no es el contenido mismo de estas visiones, sino el hecho de que, una a una, parecen alinearse con los acontecimientos que ahora marcan nuestro tiempo. ¿Estamos viendo en vivo y en directo los últimos compases de la historia humana? ¿Será el 2025 el umbral hacia una nueva etapa de cumplimiento profético, o incluso el preludio de la venida del Anticristo y la marca de la bestia? El año 2025 se levanta como un gigante oscuro en el horizonte, lleno de incógnitas. Los analistas políticos lo señalan como un año de elecciones decisivas, de tensiones geopolíticas irreversibles, de posibles guerras en Medio Oriente que podrían arrastrar a las grandes potencias a un conflicto global. Los economistas lo describen como un año crítico en el que la deuda, el colapso financiero y la inflación podrían desbordar los sistemas. Los científicos advierten sobre tormentas solares, cambio climático acelerado y catástrofes naturales que amenazan la estabilidad del planeta. Pero, más allá de los análisis humanos, los ojos de quienes vigilan las Escrituras ven algo mucho más profundo. Un reloj profético que marca la cuenta regresiva hacia el fin. Imagina por un momento que cada terremoto, cada epidemia, cada golpe de crisis no es un accidente, sino una señal. Que el Apocalipsis no es un libro cerrado para un futuro lejano, sino un mapa que se está desplegando ahora mismo frente a nosotros. La humanidad sigue caminando como si nada, entretenida con sus pantallas, sus pasatiempos, sus ambiciones pasajeras, sin darse cuenta de que el escenario está siendo preparado para un desenlace cósmico. El telón se alza y la última obra ya ha comenzado, aunque pocos lo perciben. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en lo que podría ser la interpretación más clara de nuestro tiempo a la luz del Apocalipsis. No es casualidad que 2025 concentre tantas tensiones simultáneas. No es un capricho que el caos se acelere en todos los frentes. Hay un patrón, hay un plan, y ese plan fue revelado hace casi 2000 años al apóstol Juan en la isla de Patmos. Allí, entre visiones de bestias, dragones y trompetas, quedó escrito lo que sería el destino de las naciones y el desenlace de la humanidad. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo que marcará toda esta experiencia. ¿Estás preparado para escuchar lo que la mayoría prefiere ignorar? ¿Tienes el valor de mirar cara a cara el futuro que se avecina, aunque esté envuelto en sombras, dolor y juicio? Si tu respuesta es sí, te invito a seguir conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir no solo puede cambiar tu forma de ver el 2025, sino también tu destino eterno. Y aquí, en este espacio, quiero invitarte a algo más. Este canal, Luz en la Oscuridad, existe para desenmascarar esas sombras, para mostrar lo que muchos no se atreven a contar. Por eso, si sientes que este mensaje resuena en tu interior, te pido que te suscribas ahora mismo, que dejes tu comentario con tu opinión. ¿Crees que el 2025 marca un punto de no retorno en la profecía bíblica? Y que compartas este video con alguien que necesite abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde.
Tu interacción no es solo un clic, es un acto de fe, una forma de expandir la verdad en medio de la oscuridad creciente. Prepárate, porque lo que viene a continuación no son simples reflexiones, sino señales claras, advertencias proféticas y visiones aterradoras que ya no podemos seguir ignorando. El 2025 está por llegar, y con él quizás el inicio de los juicios finales. La pregunta es, ¿estarás listo cuando el primer sello se rompa ante nuestros ojos? Bloque 2. La primera gran señal profética. Cuando levantamos los ojos hacia las páginas del Apocalipsis y las comparamos con el escenario mundial que se está configurando para el 2025, una señal emerge con una claridad perturbadora: la intensificación de los conflictos y rumores de guerra como preludio inevitable de algo mayor. Jesús mismo lo anticipó en Mateo 24, cuando dijo que «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas palabras, que durante siglos fueron interpretadas como una advertencia distante, hoy resuenan como un eco estremecedor en medio del caos geopolítico de nuestro tiempo. El 2025 no es un año cualquiera. Los analistas ya lo perfilan como un punto de quiebre en la historia contemporánea, un momento en el que las tensiones acumuladas durante décadas podrían estallar con una fuerza incontrolable. Oriente Medio continúa siendo el epicentro de las miradas proféticas. Israel, Irán, Turquía, Arabia Saudita, cada uno moviendo piezas en un tablero que recuerda a un ajedrez apocalíptico. En cada frontera, en cada tratado roto, en cada misil probado en secreto, se percibe la sombra de los 4 jinetes que cabalgan desde el capítulo 6 del Apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. Miremos la escena con atención. Las alianzas internacionales se tambalean. Los pactos de paz parecen más frágiles que nunca. Y mientras los gobernantes pronuncian discursos de seguridad, los ejércitos se movilizan, los arsenales se modernizan, y la palabra conflicto global deja de ser una teoría para convertirse en una amenaza palpable. La primera gran señal profética de cara al 2025 no es otra que esta acumulación de pólvora espiritual y militar que encaja con exactitud en la visión bíblica de un mundo dividido, violento y a punto de encenderse en llamas. Pero no se trata solamente de política exterior ni de geoestrategia. Lo que realmente revela la magnitud profética de este panorama es la forma en que estos conflictos parecen diseñados para preparar el escenario de un gobierno mundial unificado. El caos no es accidental. De la guerra surge la necesidad de orden, y en medio de ese clamor de paz, aparecerá un líder capaz de ofrecer soluciones globales, alguien que prometerá estabilidad a cambio de obediencia, alguien que encarna el espíritu del anticristo. El Apocalipsis describe a la bestia que sube del mar, un poder que recibe autoridad de todas las naciones y que seduce a los pueblos con la promesa de seguridad. ¿No es acaso lo que estamos viendo? Cómo los problemas transnacionales exigen soluciones transnacionales y cómo la humanidad se prepara inconscientemente para ceder su libertad a cambio de protección. La guerra, entonces, no es solo un fenómeno político o militar, es un catalizador espiritual. Cada bomba, cada amenaza nuclear, cada frontera disputada, va cincelando la mentalidad colectiva hacia la aceptación de un poder central. Y esta es precisamente la primera gran señal profética. Un 2025 marcado por el rugido de las naciones. Un preludio del surgimiento de ese sistema que se levantará como el imperio final, antes del regreso de Cristo. Pensemos en las palabras del profeta Daniel, cuando habló de los reinos que se sucederían hasta llegar al hierro mezclado con barro, un reino dividido, fuerte pero quebradizo, que finalmente sería destruido por la piedra que viene del cielo. Ese hierro y barro representa a un mundo moderno, militarmente poderoso, tecnológicamente avanzado, pero espiritualmente fracturado, incapaz de sostenerse por su propia debilidad moral. Y el 2025 muestra con crudeza esa realidad. Un planeta dividido en bloques, amenazado por guerras y sostenido por una frágil ilusión de unidad. No es casualidad que los expertos hablen de Tercera Guerra Mundial en cámara lenta.
ni que los líderes religiosos y seculares empiecen a usar un lenguaje apocalíptico para describir la situación. No es coincidencia que los ejércitos estén en permanente alerta, ni que las fronteras ardan como brasas a punto de encenderse. Todo esto ya estaba anunciado, y lo que está en juego no es solo el dominio de territorios, sino la preparación espiritual de la humanidad para aceptar la marca del sistema venidero. Este es el punto clave. El 2025 no será recordado únicamente como un año de crisis política, sino como el año en que la guerra dejó de ser un rumor para convertirse en un clamor universal, el año en que los corazones de los hombres se llenaron de miedo y desesperación, el año en que se hizo evidente que los jinetes del Apocalipsis ya habían comenzado su cabalgata. Y aunque la mayoría seguirá interpretando todo como un ciclo más de la historia, quienes tienen ojos espirituales verán detrás de cada titular, de cada bomba y de cada discurso, la huella de una profecía que no puede detenerse. La primera gran señal entonces es clara: la agitación bélica del mundo entero. No se trata de un conflicto aislado, sino de una convergencia global que nos empuja hacia el cumplimiento literal de las palabras de Jesús y de Juan en el Apocalipsis. El 2025 será el año en que la guerra deje de estar en los márgenes y se convierta en el centro del escenario, preparando el terreno para que el próximo acto del drama profético se manifieste con poder ineludible. Bloque 3. La segunda gran señal: el colapso económico y la marca invisible. Si la primera gran señal que se proyecta sobre el 2025 es la sombra de guerras inminentes, la segunda se revela con igual intensidad, aunque de manera más sutil y devastadora: el colapso económico global. Un terremoto financiero que no solo sacudirá los mercados, sino que reconfigurará la forma en que compramos, vendemos y sobrevivimos. El Apocalipsis capítulo 13 describe con precisión un sistema en el que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Durante siglos, estas palabras parecieron un misterio incomprensible, un símbolo enigmático que muchos pensaban imposible de concretarse en el mundo real. Y sin embargo, hoy, mientras el 2025 se acerca, esta profecía cobra forma con una claridad escalofriante. Los economistas ya anticipan que este año será recordado como un punto de quiebre en el sistema financiero mundial. Las naciones arrastran deudas impagables. Los bancos centrales han imprimido dinero sin respaldo hasta distorsionar la economía global, y la inflación se ha convertido en un monstruo que devora los bolsillos de los más pobres. Pero el verdadero giro profético no está en la crisis en sí misma, sino en la solución que el mundo está preparando. Un sistema digital, controlado, centralizado, capaz de rastrear cada transacción y de excluir a cualquiera que no se someta a sus normas. Hablemos de las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC. Lo que antes era un experimento tecnológico, ahora se presenta como la respuesta inevitable a las crisis. Dinero sin efectivo, programable, que puede ser activado o desactivado según la voluntad de un poder superior. Ya no hablamos de billetes que pueden guardarse en secreto, ni de monedas que se intercambian en mercados libres, sino de créditos digitales que existen solo mientras el sistema lo permite. Y en el 2025, con el caos económico como telón de fondo, esta transformación dejará de ser una posibilidad para convertirse en una imposición. Aquí la conexión con el Apocalipsis se hace insoportable. Un sistema en el que la supervivencia misma depende de una marca, de un registro, de una identificación que se vuelve requisito para participar en la vida económica. Hoy la palabra marca no necesita explicaciones esotéricas. Basta observar cómo la tecnología biométrica, el reconocimiento facial y las plataformas digitales de identidad se han convertido en la nueva frontera del control social. Lo que parecía ciencia ficción es ya una realidad palpable. Si no estás dentro del sistema, simplemente no existes. El 2025 podría marcar el momento en que las primeras naciones decidan eliminar definitivamente el efectivo, obligando a sus ciudadanos a usar únicamente plataformas digitales. ¿Qué significa esto en clave profética? Que el control sobre quién compra y quién vende
dejará de estar en manos de la libertad individual y pasará a depender de un poder central. El Apocalipsis 13 ya lo advirtió. La bestia impondrá un sello, un mecanismo de control absoluto sobre la economía. Y, aunque aún no se le llame marca de la bestia, los engranajes de este sistema ya están girando hacia ese destino. Pensemos en lo que ocurrirá cuando el próximo colapso financiero llegue. Mercados paralizados, bancos cerrados, ahorros evaporados, familias desesperadas buscando alimento y refugio. En ese caos, la humanidad clamará por una solución, y esa solución será ofrecida con rapidez. Un sistema digital que garantice seguridad y estabilidad, pero que exigirá obediencia ciega. ¿Cuántos estarán dispuestos a ceder su libertad a cambio de un plato de comida? ¿Cuántos aceptarán sin cuestionar las condiciones impuestas, simplemente porque el hambre y el miedo no dejan espacio para la resistencia? Esta es la segunda gran señal. La economía como instrumento de dominación espiritual. El dinero deja de ser neutral y se convierte en un arma en manos de los poderes de las tinieblas. Cada transacción, cada compra, cada venta, se transforma en una oportunidad de control y manipulación. Y mientras el mundo celebra la modernidad y la eficiencia del sistema digital, los ojos espirituales reconocerán que estamos entrando en la antesala de la marca profética que definirá el destino de millones. El 2025, entonces, no solo será recordado por las guerras y rumores de guerras, sino por el inicio de una transformación económica que pavimentará el camino hacia el cumplimiento literal de Apocalipsis 13. El colapso financiero no es un accidente ni una falla del sistema. Es parte de un plan mayor, diseñado para centralizar el poder y preparar la obediencia global. El hambre, la pobreza y la desesperación se convertirán en los látigos invisibles que obliguen a las multitudes a aceptar lo que nunca aceptarían en tiempos de abundancia. Mira a tu alrededor. ¿No lo ves ya en proceso? Países que experimentan con identidades digitales obligatorias, gobiernos que hablan de eliminar el efectivo para combatir la corrupción, corporaciones que condicionan el acceso a servicios a través de códigos y registros electrónicos. Todo está alineado con la visión profética, un mundo donde la libertad de comprar y vender depende de tu sumisión a un sistema global. El 2025 puede ser el año en que la marca invisible comience a materializarse en la vida diaria, disfrazada de innovación, eficiencia y progreso. Y cuando llegue ese momento, no habrá término medio. Quienes se sometan al sistema asegurarán su acceso a lo material, pero perderán lo espiritual. Y quienes se nieguen enfrentarán hambre, persecución y exclusión, pero guardarán la fe que los sostendrá hasta el fin. El Apocalipsis no deja espacio para la neutralidad. Cada ser humano será confrontado con una decisión radical, y el 2025 podría ser el umbral en el que esa decisión empiece a tomar forma. Así como la primera señal nos mostró el rugido de las guerras, la segunda nos revela el crujir de las cadenas invisibles que atan la economía mundial. Juntas forman un mosaico inquietante, un planeta en guerra y al mismo tiempo controlado por un sistema económico implacable. Es el preludio perfecto para que los siguientes sellos del Apocalipsis se abran y el juicio de Dios avance sobre la tierra. Bloque 4. La tercera gran señal, el engaño espiritual y la falsa unidad religiosa. Si las primeras dos señales se manifiestan en los ámbitos visibles de la guerra y la economía, la tercera se alza en una esfera más sutil, pero mucho más peligrosa, la dimensión espiritual y religiosa. Porque si las naciones se estremecen por los conflictos y los mercados se quiebran bajo el peso del colapso, lo más inquietante es cómo, en medio de ese caos, surge una religión global disfrazada de luz, pero llena de tinieblas, que prepara a la humanidad para rendirse no ante Dios, sino ante la bestia. El libro de Apocalipsis nos habla de la aparición de una segunda bestia que sube de la tierra, distinta a la primera que emerge del mar. Esta segunda bestia no conquista con espadas ni domina con ejércitos. Su poder es el del engaño espiritual. Dice la Escritura que habla como dragón aunque parece manso,
que realiza señales y prodigios para seducir a los moradores de la tierra y que conduce a las multitudes a adorar a la primera bestia. Este es el escenario profético en el que nos encontramos, y el 2025 podría marcar un avance decisivo hacia esa gran unificación religiosa que promete paz, fraternidad y esperanza, pero que en realidad oculta el veneno del anticristo. Observemos lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. En todas partes se levanta un clamor por la unidad de credos, por la creación de un marco espiritual común que supere las divisiones. Líderes religiosos se abrazan en encuentros multitudinarios, firmando pactos de fraternidad y paz universal, mientras el mundo celebra emocionado. Los discursos suenan nobles: unir a la humanidad, defender la dignidad del hombre, cuidar la casa común. Sin embargo, detrás de esa retórica suave se oculta un movimiento que ya no busca la verdad, sino la uniformidad, que ya no proclama el Evangelio eterno, sino un mensaje diluido que agrada a todos y ofende a nadie. El 2025 será recordado como el año en que esta falsa unidad religiosa comenzará a consolidarse con más fuerza. ¿Por qué? Porque las crisis globales de guerra y economía abrirán el espacio perfecto para que los líderes espirituales se presenten como la última esperanza de la humanidad. La gente, cansada del odio y del hambre, buscará un consuelo espiritual, y ese consuelo será ofrecido en forma de un movimiento interreligioso que abarque a todas las naciones. Un movimiento que, bajo la apariencia de luz, esconderá la voz del dragón. El peligro no es que se predique la paz. El peligro es que en nombre de la paz se sacrifique la verdad. El mensaje profético que anuncia la venida de Cristo será silenciado como intolerancia. Las advertencias sobre la marca de la bestia serán etiquetadas como conspiraciones, y todo aquel que insista en la fidelidad al verdadero Dios será señalado como un obstáculo para la unidad global. De este modo, el escenario espiritual del 2025 se perfila no como una época de avivamiento verdadero, sino como un tiempo de engaño masivo, en el que la humanidad entera será invitada a postrarse ante un Dios falso. Apocalipsis 17 describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, que sostiene en su mano una copa llena de abominaciones, y que se embriaga con la sangre de los santos. Esta mujer representa la unión adulterada de lo religioso con lo político, un sistema espiritual corrupto que se disfraza de devoción mientras persigue a los fieles. ¿No estamos acaso viendo los primeros destellos de esa profecía cumplirse? Movimientos que proclaman la fraternidad universal, pero que al mismo tiempo llaman a marginar a los que aún creen en la palabra literal de Dios. La tercera señal profética del 2025 entonces es esta: el surgimiento visible de una espiritualidad global, ecuménica, interreligiosa, que promete unidad, pero que en realidad prepara el camino para la adoración de la bestia. No se trata de un movimiento marginal, sino de un plan cuidadosamente diseñado, en el que la religión se convierte en la herramienta más eficaz de control social y espiritual. Las masas, desorientadas por el miedo y la incertidumbre, se entregarán con facilidad a un liderazgo religioso que promete consuelo. Pero ese consuelo no los conducirá a la cruz de Cristo, sino al trono del anticristo. Aquí radica lo más oscuro, la apariencia de piedad. La segunda bestia no se presenta como malvada, sino como redentora. No viene con espadas, sino con discursos de amor. No impone la fuerza, sino la persuasión. Y esa persuasión será tan poderosa que incluso muchos que se consideran creyentes caerán en el engaño. Jesús advirtió que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. El 2025 será un año de prueba espiritual. Quienes no estén firmes en la palabra serán arrastrados por el río de la falsa unidad. Imagina cómo se desarrollará esto. Mientras las naciones tiemblan por la guerra y el hambre, las multitudes se congregarán en plazas y templos interreligiosos, celebrando himnos de fraternidad, convencidas de que están viviendo un renacimiento espiritual. Y mientras tanto, la verdadera palabra será censurada,
los profetas serán perseguidos, y la voz del dragón se filtrará como susurro en cada altar ecuménico. Es el engaño final, un mundo convencido de que está adorando a Dios, cuando en realidad está rindiendo homenaje al enemigo de Dios. La tercera gran señal del Apocalipsis en 2025 no es un terremoto ni un huracán, sino un terremoto espiritual. La sustitución de la verdad eterna por una mentira globalmente aceptada. La humanidad entera, sedienta de esperanza, beberá de la copa dorada de Babilonia, sin saber que está bebiendo veneno, y mientras lo hace, el reloj profético seguirá avanzando, preparando la escena para los juicios más severos que el mundo haya conocido. Esta señal es, en muchos sentidos, más peligrosa que las anteriores, porque la guerra y el hambre pueden destruir el cuerpo, pero el engaño espiritual destruye el alma. El 2025 será un campo de batalla no solo en las trincheras ni en los mercados, sino en los altares. Y en ese campo, cada ser humano tendrá que decidir: ¿adoraré a Dios en espíritu y en verdad, o me uniré a la multitud que se postra ante el sistema global disfrazado de luz? Bloque 5. La consolidación del engaño, el falso avivamiento global. El 2025 no será recordado solamente como el año en que la economía colapsó y los ejércitos se alinearon para una guerra sin precedentes. También quedará grabado como el momento en que se desató una fiebre espiritual mundial. Un movimiento que a primera vista parecerá un gran avivamiento, pero que en realidad será el último y más peligroso engaño religioso. Porque si algo aprendemos del Apocalipsis es que las tinieblas no siempre se presentan en forma de violencia o persecución abierta. Muchas veces se disfrazan de luz, de piedad y de milagros. La Escritura lo dijo con claridad. La segunda bestia hace grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres, y con esos prodigios engaña a los moradores de la tierra. Esta no es una figura simbólica sin conexión con la realidad. Es un retrato profético de lo que está a punto de ocurrir. En un mundo quebrantado por la guerra y la miseria, la humanidad clamará por esperanza, y esa esperanza será entregada en forma de un falso avivamiento que deslumbrará a millones. Ya estamos viendo sus sombras, multitudes que llenan estadios buscando milagros instantáneos, líderes que predican un evangelio centrado en la prosperidad y la autoayuda en lugar de la cruz de Cristo, movimientos interreligiosos que proclaman unidad y amor sin arrepentimiento ni santidad. Todo esto se intensificará en el 2025, cuando los falsos milagros y las manifestaciones sobrenaturales se multipliquen, convenciendo a las masas de que el cielo mismo aprueba este movimiento. Será un espectáculo global, transmitido en directo, celebrado por los medios de comunicación, abrazado por los poderosos y resistido solamente por un pequeño remanente que no doblará sus rodillas ante la mentira. Imagina las escenas: templos colmados de gente cayendo al suelo en éxtasis, líderes proclamando que la nueva era de paz y espiritualidad ya ha llegado, multitudes cantando himnos de fraternidad universal, mientras olvidan las palabras de advertencia de las Escrituras. Será un tiempo en que la emoción reemplazará la verdad, en que los sentimientos se confundirán con la presencia de Dios, y en que los milagros visibles ocultarán el vacío espiritual más profundo. Este avivamiento falso no será una opción más dentro del abanico religioso. Se convertirá en la corriente dominante, en la norma aceptada, en la religión global que prepara el camino para la adoración de la bestia. Y aquí yace lo más oscuro. Quienes no se unan a esta ola serán vistos como enemigos de la paz, como fanáticos que se oponen al progreso espiritual de la humanidad. La presión no vendrá únicamente de los gobiernos ni de las instituciones, sino de las propias comunidades, de los vecinos, de las familias. ¿Por qué te resistes?, preguntarán. ¿Por qué insistes en mantenerte apartado de la unidad que todos celebramos? Y aquellos que respondan con fidelidad a Cristo serán señalados, marginados y en muchos casos perseguidos. El 2025 entonces será el año en que lo espiritual se polarice de manera definitiva. La multitud abrazando el engaño y un pequeño remanente aferrándose a la verdad.
Esta polarización no es accidental, es el cumplimiento de las palabras de Jesús. El que no está conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No habrá terreno neutral. Cada corazón será marcado, no por un sello visible en la frente o en la mano, sino por la decisión espiritual que se tome. La pregunta que resuena con fuerza es: ¿estarás preparado para resistir cuando el falso avivamiento toque tu puerta, cuando tu entorno entero lo celebre, y cuando todo el mundo parezca estar convencido de que finalmente hemos alcanzado la utopía espiritual? Porque la mayor señal de engaño no es la oscuridad que aterroriza, sino la luz que seduce. Y es aquí donde quiero detenerme contigo. Este canal, Luz en la Oscuridad, existe precisamente para advertirte de estas señales, para mostrarte lo que está oculto detrás de los titulares, para desenmascarar las estrategias del enemigo que se disfraza de ángel de luz. Por eso, si este mensaje toca tu espíritu, te invito ahora mismo a que te suscribas a este canal, porque lo que viene no es un juego, y necesitas estar alerta a cada revelación. Te pido también que dejes tu comentario aquí abajo. ¿Crees que el avivamiento que se avecina en 2025 será un despertar verdadero o un gran engaño? Tu opinión puede abrir los ojos de otros que aún duermen. Y por último, te invito a compartir este video con tus amigos, con tu familia, con aquellos que crees que están buscando respuestas, porque la verdad debe expandirse antes de que el silencio sea impuesto por la falsa paz. No subestimes la importancia de tu acción. Un simple clic en suscribirse, un comentario con tu percepción, un compartir en tus redes, son pequeñas luces que pueden marcar la diferencia en medio de una generación que camina a ciegas hacia el precipicio. Este canal no es un proyecto personal, es una trinchera espiritual, y tu participación fortalece la resistencia contra el engaño que se avecina. Volvamos entonces al curso de la profecía. La tercera gran señal se intensifica en este punto y abre paso a las siguientes. El falso avivamiento global no será un fenómeno aislado, sino el detonante que consolidará el poder de la bestia y que preparará a la humanidad para el próximo paso. La imposición de un culto obligatorio, una adoración universal bajo amenaza. Lo que en 2025 comienza como un movimiento de emoción colectiva, pronto se convertirá en un decreto de obediencia espiritual. Y ese decreto marcará el inicio del juicio más severo de la historia. Bloque 6. De la seducción a la imposición. El culto obligatorio de la bestia. El falso avivamiento global que se perfila para el 2025 no terminará con multitudes emocionadas, ni con líderes religiosos proclamando fraternidad universal. Eso será solo el inicio, la fase de seducción, el canto suave de sirena que adormecerá la mente de millones. Pero las Escrituras nos advierten que después de la seducción viene la imposición, que tras la ilusión de libertad llega la esclavitud abierta. El libro de Apocalipsis capítulo 13 lo expresa sin rodeos. La segunda bestia hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca. Aquí ya no se trata de una invitación seductora, sino de un decreto obligatorio. La adoración dejará de ser una opción y se transformará en un mandato global. El 2025 podría ser el umbral en que este proceso se acelere. Al principio, las multitudes se unirán voluntariamente al falso avivamiento, fascinadas por milagros, discursos de paz y promesas de prosperidad espiritual. Pero pronto esa voluntariedad se convertirá en exigencia legal y social. El mismo sistema que hoy predica la libertad y la fraternidad impondrá leyes que obliguen a todos a rendir homenaje al nuevo orden religioso. Las naciones quebradas por la guerra y la economía encontrarán en este culto obligatorio el cemento ideológico que unifica, y los gobiernos lo respaldarán como una medida de seguridad espiritual y moral. Será el nacimiento de una religión estatalizada, respaldada por la política y la economía. El culto obligatorio se impondrá como condición para la paz, y quien no se someta será tachado de enemigo de la humanidad.
de fanático peligroso, de obstáculo al progreso. Y aquí está la trampa. Ya no se necesitarán ejércitos para obligar, porque el propio sistema económico será la cadena invisible que presione la sumisión. El que no adore a la bestia quedará fuera del sistema, sin posibilidad de comprar ni vender, marginado, aislado, condenado al hambre y la persecución. Este mecanismo ya no es un misterio lejano. Lo vemos en ciernes con las identidades digitales, con la vigilancia masiva, con los experimentos de control social que premian a los obedientes y castigan a los disidentes. Todo esto converge en una misma dirección: la creación de un marco en el que la fe deje de ser libre y se convierta en un requisito definido por el poder global. El 2025 puede ser recordado como el año en que se trazó esta línea divisoria. O te unes al culto obligatorio y recibes sus beneficios, o lo rechazas y pagas el precio de tu resistencia. Imagina cómo se desarrollará en la práctica. Al principio será presentado como una celebración global, con días específicos de unidad y adoración, proclamados por líderes religiosos y políticos. Será transmitido en todas las pantallas, obligatorio en todas las instituciones, celebrado en todas las plazas. Se invitará a todos a participar por el bien de la humanidad, por la paz mundial. Pero cuando alguien se niegue, cuando alguien se mantenga fiel a la verdad de las Escrituras, se convertirá en un disidente peligroso. El mismo sistema que hablaba de amor y fraternidad desatará entonces su rostro de dragón. La tolerancia se convertirá en persecución y la fraternidad en tiranía. No debemos engañarnos. Este culto obligatorio no será un fenómeno local ni regional, sino global. El Apocalipsis dice que la bestia recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nunca antes en la historia el mundo había estado tan interconectado, tan unificado por la tecnología, tan preparado para implementar de manera simultánea un mandato universal. Lo que parecía imposible en la época de Juan hoy es no solo posible, sino inminente. En cuestión de segundos un decreto puede ser transmitido a cada rincón del planeta. En cuestión de horas una ley puede ser aplicada en todos los continentes. En cuestión de días, quienes se resistan pueden ser rastreados, identificados y castigados. El sistema ya está listo. Solo espera el detonante. Y aquí está la dimensión espiritual más oscura. Este culto obligatorio no será solo un acto externo, sino un pacto interior. Al aceptar la marca, el ser humano no estará simplemente obedeciendo a un sistema, sino entregando su lealtad a la bestia, renunciando a la fidelidad al Cordero. Por eso el Apocalipsis declara con tanta severidad que quienes reciban la marca beberán también de la copa de la ira de Dios. No es un asunto político ni económico, es una cuestión de adoración, de lealtad espiritual, de destino eterno. El 2025 puede ser el inicio de esta transformación, de la falsa libertad espiritual a la adoración obligatoria, de la seducción de milagros y discursos dulces a la imposición brutal de un culto único. Y lo más aterrador es que la mayoría lo aceptará sin resistencia, convencida de que está obedeciendo al bien común. La línea entre lo sagrado y lo profano se difuminará hasta que el mundo entero adore a la bestia, excepto aquellos pocos que, como el remanente fiel, mantendrán su testimonio aunque eso les cueste la vida. Este bloque de la profecía nos obliga a reflexionar. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Tenemos la fortaleza espiritual para resistir cuando el sistema entero nos obligue a arrodillarnos? Porque la pregunta ya no será teórica, será práctica, concreta, personal. Y el 2025 nos acerca con pasos firmes a esa hora de decisión. Bloque 7. La persecución del remanente fiel. El precio de la lealtad. El paso de la seducción al decreto obligatorio no dejará al mundo dividido en una simple diferencia de opiniones. Traerá consigo un conflicto espiritual de dimensiones cósmicas. La persecución abierta contra aquellos que, aun frente a la amenaza de perderlo todo, se nieguen a doblar la rodilla ante el culto universal. El Apocalipsis es claro. Habrá un pequeño grupo, un remanente fiel, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
y contra ellos se desatará toda la furia del dragón. El 2025, con sus tensiones de guerra, colapso económico y falsa unidad religiosa, se perfila como el año en que este remanente comenzará a ser marcado no con un sello visible, sino con la evidencia de su resistencia. Mientras las multitudes aplaudan el falso avivamiento y las autoridades proclamen el culto obligatorio como condición de paz, habrá hombres y mujeres que se mantendrán firmes en la palabra, rechazando el sistema global de adoración impuesta. Y esa negativa será vista como traición a la humanidad, como una afrenta contra la unidad espiritual que se impondrá. Imagina la escena: plazas repletas de personas participando en ceremonias universales de adoración, mientras los medios de comunicación transmiten imágenes de multitudes unidas en cantos eufóricos de fraternidad. Todo parece perfecto, una especie de renacimiento espiritual global. Pero de pronto, se menciona que algunos pocos no asistieron, que algunos pequeños grupos permanecen apartados, que se niegan a participar. ¿Cómo reaccionará la sociedad? Con el mismo odio con que reaccionó contra los primeros cristianos en tiempos del Imperio Romano. Aquellos que no se unan al culto obligatorio serán tachados de enemigos del pueblo, de fanáticos, de herejes modernos. El Apocalipsis habla de que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Ese resto, ese remanente, será identificado, señalado y perseguido. Y lo más doloroso es que no solo los gobiernos y las instituciones se levantarán contra ellos, sino también los mismos vecinos, familiares y amigos que abrazaron el culto obligatorio. El engaño espiritual será tan poderoso que quienes creen estar sirviendo a Dios pensarán que están haciendo un bien al marginar y perseguir a los que permanecen fieles a Cristo. Esta persecución no será solo física, sino también psicológica, económica y social. El remanente fiel será excluido de los sistemas digitales, sus cuentas bloqueadas, sus trabajos arrebatados, sus hogares confiscados. Serán expulsados de las ciudades, privados del derecho a comprar o vender, condenados al hambre y la miseria. Y mientras tanto, los medios de comunicación los presentarán como la causa de la inestabilidad, como los culpables de que aún exista conflicto, como la última resistencia que debe ser erradicada para alcanzar la paz mundial definitiva. El 2025 puede marcar el inicio visible de esta persecución. Tal vez aún no con cárceles llenas ni ejecuciones públicas, pero sí con el establecimiento del marco legal que permitirá marginar a cualquiera que no se someta al culto obligatorio. Será una persecución progresiva, que comenzará con difamación y exclusión, pero que pronto se convertirá en violencia abierta. El patrón ya está en marcha. La narrativa de unidad necesita enemigos, y el remanente fiel se convertirá en el blanco perfecto. Lo más aterrador es que esta persecución no será percibida como injusticia, sino como un acto de justicia. La mayoría creerá sinceramente que está defendiendo la paz, que está protegiendo la humanidad de fanáticos peligrosos. Así como en tiempos de Roma los cristianos fueron acusados de incendiar la ciudad o de sabotear la cultura, en el 2025 el remanente fiel será acusado de conspirar contra la humanidad, de oponerse al progreso, de sembrar división. Y bajo esa lógica, la persecución será vista no como crueldad, sino como necesidad. El Apocalipsis no oculta la crudeza de este tiempo. Muchos serán encarcelados, muchos perderán sus vidas, y el mundo celebrará creyendo que ha erradicado a los enemigos del bien común. Pero al mismo tiempo, esta persecución será la prueba más gloriosa de fidelidad al Cordero. El remanente no será definido por su fuerza humana, sino por su resistencia espiritual, por su decisión de permanecer leal, aunque todo les sea quitado. La voz del cielo dirá: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este bloque de la profecía revela la crudeza de la batalla espiritual. No se trata de una diferencia religiosa, sino de una guerra de adoración. El mundo entero, bajo presión del culto obligatorio, adorará a la bestia. Y el remanente, a costa de persecución y sufrimiento,
adorará al Cordero. Esa línea divisoria será absoluta, y cada ser humano deberá elegir de qué lado permanecer. El 2025 se erige como la antesala de esa elección final. Piensa en esto. Mientras el resto del mundo celebre la aparente victoria de la unidad espiritual, los cielos contemplarán con honor a aquellos pocos que permanecen fieles, que no doblaron sus rodillas al sistema global. La persecución será la noche más oscura, pero también la antesala del amanecer, porque cada lágrima, cada pérdida y cada sacrificio de los fieles será registrado en el libro de la vida, como testimonio eterno de que aún en las tinieblas más profundas, la luz de Cristo brilló en un pequeño grupo que no se rindió. El 2025 no solo traerá leyes y decretos, traerá también lágrimas y sangre, pruebas y sufrimiento. Pero en medio de todo eso, el remanente fiel se mantendrá en pie sabiendo que no lucha solo, sino que está acompañado por la promesa del Cordero que dijo: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y esa promesa será suficiente para resistir la furia del dragón y esperar, con fe inquebrantable, el día en que el cielo se abra y Cristo regrese con poder y gloria. Bloque 8. El eco de la persecución y el estallido de los juicios. La persecución del remanente fiel en 2025 no será un hecho aislado, un simple conflicto entre minorías religiosas y un sistema global. En la mirada profética, este acto de hostilidad contra los que guardan la fe no queda sin respuesta. El Apocalipsis revela un principio que atraviesa toda la Escritura. Cuando la tierra persigue a los santos, el cielo responde con juicio. El clamor de los mártires, que desde debajo del altar piden justicia en Apocalipsis 6, encuentra eco en los truenos de las trompetas y en la ira derramada en las copas. La violencia contra los fieles abre las compuertas de la justicia divina, y lo que parecía un triunfo del dragón se convierte en el preludio de su condena. Cuando el remanente sea acosado, marginado y finalmente perseguido por negarse a rendir homenaje a la bestia, la paciencia divina llegará a su límite. El silencio del cielo dará paso al estruendo de los juicios. Los ángeles que guardan las trompetas se pondrán en pie y con cada toque anunciarán un golpe directo contra un mundo que decidió perseguir a los hijos de Dios en lugar de escuchar sus advertencias. El Apocalipsis describe escenas escalofriantes: granizo y fuego mezclados con sangre cayendo sobre la tierra, un monte ardiente lanzado al mar, las aguas contaminadas como ajenjo, la oscuridad cubriendo los cielos, y finalmente las plagas que azotan con dolor insoportable a quienes aceptaron la marca de la bestia. ¿Te das cuenta de la conexión? La persecución del remanente no es solo la prueba de los fieles, es también la chispa que enciende los juicios de Dios sobre las naciones. Así como Faraón endureció su corazón contra el pueblo de Israel y las plagas descendieron sobre Egipto, así también el mundo endurecido contra el pueblo de Dios en 2025 experimentará la ira divina en proporciones cósmicas. No se trata de catástrofes naturales al azar, sino de un plan deliberado, de trompetas que resuenan desde el cielo para declarar que la paciencia divina ha llegado a su límite. Imagina la secuencia. Mientras los fieles son perseguidos en la tierra, los cielos se oscurecen con señales ominosas. Los noticieros hablan de desastres sin precedentes, de cataclismos que nadie puede explicar. Pero detrás de cada evento hay una trompeta que suena, un juicio que desciende, un recordatorio de que el Dios del cielo no está indiferente ante la sangre de sus hijos. Los perseguidores celebran su aparente victoria, pero al mismo tiempo las naciones tiemblan ante fenómenos que rompen toda lógica humana. Mares convertidos en sangre, estrellas que caen como antorchas el sol, y la luna oscurecidos plagas que azotan con ferocidad. El Apocalipsis es claro. Estos juicios no son caprichosos, son respuestas. Cada trompeta y cada copa son el eco del sufrimiento del pueblo fiel, el grito de los mártires convertido en trueno. Es la justicia divina manifestándose en un mundo que eligió obedecer a la bestia en lugar de al Cordero. El 2025 será un año en que esta conexión se hará evidente. A medida que la persecución se intensifique, los juicios caerán con mayor fuerza,
mostrando que la historia no está dirigida por el dragón sino por el Cordero, que abre los sellos y permite el estallido de los juicios. Los hombres intentarán explicarlo de manera natural: cambio climático, accidentes astronómicos, crisis ambientales. Buscarán excusas científicas para fenómenos que desbordan cualquier explicación humana, pero los que conocen la palabra sabrán la verdad. Cada catástrofe será una trompeta que suena, un anuncio de que Dios se levanta en defensa de su pueblo. Y aunque el mundo cierre sus oídos, el sonido será inconfundible: la justicia del cielo respondiendo a la injusticia de la tierra. No debemos olvidar tampoco el contenido de las copas de la ira. Estas son aún más intensas, más finales, más definitivas que las trompetas. Representan la plenitud del juicio de Dios, derramado sobre un sistema que persiguió, marginó y condenó a los santos. Llagas dolorosas sobre los que tienen la marca el mar y los ríos convertidos en sangre, el sol abrasando con fuego, tinieblas cubriendo el reino de la bestia, y finalmente un terremoto tan grande que divide ciudades y derriba naciones enteras. ¿Qué lo desencadena? El rechazo persistente del mundo y su decisión de perseguir al remanente fiel. La persecución del 2025, entonces, no será ignorada por el cielo. Cada lágrima derramada, cada vida perdida, cada mártir silenciado, se convertirá en semilla de juicio sobre las naciones. El clamor del remanente será como incienso que sube ante Dios, y en respuesta, los ángeles derramarán las copas de la ira sobre un planeta que eligió la oscuridad. Lo que para el mundo parece victoria, haber silenciado la voz de los fieles, será en realidad el inicio de su derrota, porque los juicios del cielo se desatarán con una fuerza imparable. Y aquí está el punto clave: los juicios no serán simplemente castigos, serán también advertencias, oportunidades finales para que la humanidad despierte. Cada trompeta es una alarma, cada copa es un recordatorio de que aún queda un instante para arrepentirse. Pero la profecía advierte que en lugar de arrepentirse, los hombres blasfemarán contra Dios. Esa será la señal de que el corazón humano ha llegado a su endurecimiento máximo y que el fin está a las puertas. El 2025 puede ser el escenario en que estas trompetas comiencen a resonar con fuerza. No sabemos el día ni la hora exacta, pero sabemos que la persecución del remanente no pasará inadvertida. Será la chispa que encienda el fuego del juicio divino, la evidencia de que la batalla espiritual ha llegado a su clímax. Y cuando ese clímax llegue, no habrá poder humano capaz de detener el estruendo de las trompetas ni el derramamiento de las copas. La historia se precipita hacia ese desenlace, y cada señal apunta a que el reloj está marcando sus últimos segundos. La persecución y los juicios son dos caras de la misma moneda profética. Mientras la tierra aplasta a los fieles, el cielo responde con justicia, y en ese intercambio, el mundo conocerá que el Cordero, el que fue inmolado, es también el león que ruge desde Judá, dispuesto a defender a su pueblo con fuego y juicio. Bloque 9. El derrumbe de los poderes. Cuando los juicios alcanzan a los tronos de la bestia. Hasta ahora hemos visto cómo la persecución del remanente fiel en 2025 enciende los juicios divinos en forma de trompetas y copas. Pero el Apocalipsis no se detiene en fenómenos naturales ni en catástrofes cósmicas. Nos revela un aspecto aún más profundo y aterrador. Los juicios de Dios no solo sacuden a la tierra y a sus habitantes, también alcanzan a las estructuras políticas, espirituales y económicas que sostienen el sistema de la bestia. Porque detrás de cada gobierno, de cada imperio, de cada altar falso, hay tronos ocultos, hay potestades espirituales que creen controlar el destino del mundo. Y cuando los juicios divinos caen también sobre esos tronos, desenmascarando la fragilidad de lo que parecía invencible. El Apocalipsis 16 describe que la quinta copa es derramada sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre de tinieblas. Esta imagen no es casual. Significa que los juicios no se limitan a los hombres comunes, sino que alcanzan el corazón del sistema satánico. El poder que parecía indestructible comienza a tambalear,
La maquinaria política y religiosa que dominaba al mundo se quiebra desde dentro y las tinieblas invaden su trono. Esta es la señal inequívoca de que el fin del sistema ha comenzado. Imagina la escena. Los gobernantes que antes hablaban con soberbia desde sus palacios ahora se encuentran rodeados de caos. Las instituciones que parecían eternas se derrumban como torres de arena. Los discursos de unidad se transforman en acusaciones mutuas, mientras las potencias globales luchan por mantener un control que se les escapa de las manos. Lo que parecía sólido se convierte en ruinas, y lo que parecía luz revela ser oscuridad. Los juicios de Dios no solo afectan a la gente común, sino a las cúpulas que sostenían la rebelión global contra Él. El 2025 puede ser el año en que veamos los primeros destellos de este derrumbe. Los sistemas políticos, debilitados por la guerra y el colapso económico, comenzarán a fracturarse. Los líderes espirituales que proclamaban unidad global verán cómo las tinieblas espirituales se ciernen sobre sus altares, y los gigantes económicos que controlaban la riqueza del mundo se tambalearán bajo el peso de las plagas. El Apocalipsis 18 nos habla de la caída de Babilonia, ese sistema económico y espiritual que hacía mercadería de las almas humanas. Sus comerciantes llorarán al ver el humo de su incendio. Sus aliados se lamentarán porque ya nadie compra sus mercancías. Esa profecía no es una metáfora lejana. Es el retrato de lo que sucederá cuando los juicios divinos golpeen directamente al corazón del poder mundial. Detrás de todo esto hay una verdad espiritual aún más profunda. Los juicios de Dios no solo exponen la fragilidad de los gobiernos humanos, sino que también desenmascaran a las potestades espirituales que los sostienen. El Apocalipsis 12 nos mostró al dragón siendo arrojado del cielo, y ahora, en esta etapa final, vemos cómo ese dragón y sus huestes son despojados de su poder sobre las naciones. Cada trompeta, cada copa, no solo afecta la materia visible, sino que hiere las estructuras invisibles del mal. Lo que para el ojo humano son crisis políticas y económicas, para el ojo espiritual es una guerra cósmica en la que los ángeles de Dios golpean los tronos de los principados demoníacos que han gobernado sobre las naciones. El resultado será un colapso generalizado. El sistema de la bestia, que parecía unificado y fuerte, se verá fragmentado, lleno de contradicciones, cubierto por las tinieblas. Los juicios de Dios actuarán como martillos sobre las columnas de un edificio, hasta que las columnas cedan y el edificio entero caiga en ruinas. El 2025 puede ser la antesala de ese proceso, el año en que los poderes políticos y espirituales comienzan a desmoronarse, preparando el terreno para el juicio final. Y aquí radica una ironía profética. Mientras el mundo persigue al remanente fiel creyendo que así asegura su estabilidad, en realidad desata la ira divina que destruye las mismas estructuras en las que confiaba. La persecución se convierte en la sentencia de muerte para el sistema perseguidor. Así como Egipto fue devastado por las plagas cuando oprimió a Israel, así también el imperio de la bestia será devastado por los juicios cuando oprima al pueblo de Dios. El Apocalipsis nos asegura que los poderes que se levantaron contra el Altísimo terminarán derribados, y que sus tronos se cubrirán de tinieblas hasta desaparecer. Este bloque nos muestra, entonces, que la batalla final no es solo entre personas, sino entre sistemas enteros. Los juicios de Dios no solo purifican a los fieles, sino que destruyen las fortalezas del mal. Cada caída de Babilonia, cada golpe contra el trono de la bestia, es una señal de que el tiempo del dragón se acaba, de que la eternidad está a punto de irrumpir, de que la luz del Cordero disipará definitivamente las tinieblas. El 2025, visto desde esta perspectiva, no es solo un año de tribulación, sino un año de desenmascaramiento. Las potencias que se presentan como invencibles mostrarán su debilidad, y los sistemas que prometían estabilidad se derrumbarán ante los ojos del mundo. Será un año en que la humanidad comprenderá, aunque sea tarde, que ningún poder humano puede sostenerse cuando el Dios del cielo ha decretado su caída. Bloque 10. La advertencia final antes del clímax. Elegir la luz en medio de las tinieblas. Los juicios que golpean a la tierra,
que azotan los mares, que oscurecen los cielos y que derriban los tronos de la bestia, no son el final en sí mismo. Son la última advertencia. El Apocalipsis nos muestra que, incluso en medio de la ira derramada, el corazón de Dios sigue clamando: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Los juicios no son solamente castigo, son un llamado urgente a tomar partido, a decidir a quién adoraremos en el momento en que la batalla espiritual alcance su punto máximo. El 2025 se erige como el año en que esa advertencia se vuelve imposible de ignorar. La Tierra entera será testigo de fenómenos que desbordan cualquier explicación científica: catástrofes encadenadas, colapsos políticos, guerras sin control, un culto obligatorio que somete las conciencias y la persecución abierta contra el remanente fiel. Frente a ese panorama, el ser humano ya no podrá refugiarse en la neutralidad. Cada persona será llamada a decidir: ¿seguiré al sistema de la bestia, que promete seguridad pero conduce a la perdición, o permaneceré fiel al Cordero, aunque eso me cueste todo en este mundo? El Apocalipsis no suaviza esta realidad. Habla de un tiempo en que la mayoría elegirá el camino fácil, el de la obediencia al dragón disfrazado de paz. Pero también habla de un pueblo que vencerá por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Este es el retrato del remanente en medio de los juicios. Hombres y mujeres comunes, pero llenos de una fe inquebrantable que brillan como luces en medio de las tinieblas, mostrando que la verdadera victoria no está en sobrevivir al sistema, sino en permanecer fiel al Dios eterno. Imagina esos días, mientras el mundo entero se hunde en la confusión, mientras los tronos de la bestia se cubren de tinieblas, y sus aliados se lamentan al ver caer a Babilonia. El remanente se mantendrá en pie, no porque sea fuerte, sino porque ha puesto su confianza en aquel que prometió estar con ellos hasta el fin. Sus lágrimas serán recogidas por Dios, sus voces serán escuchadas en el cielo, y aunque en la tierra parezcan derrotados, en lo eterno serán vencedores. El 2025 no solo será un año de crisis, será un año de definición, y esa definición no depende de los gobiernos ni de las leyes globales. Depende del corazón de cada persona. Por eso esta advertencia no puede ser ignorada. Cuando el mundo entero se arrodille ante la bestia, ¿estarás dispuesto a permanecer de pie? Cuando el sistema te niegue la posibilidad de comprar o vender, ¿confiarás en que el Dios del cielo es capaz de sostenerte? Cuando la multitud celebre la caída de los fieles, ¿tendrás el valor de permanecer en silencio con Cristo antes que unirte al ruido de la multitud? Estas preguntas son más que retóricas, son la esencia de la prueba que se avecina. Y es aquí donde quiero hablarte directamente. Este canal, Luz en la Oscuridad, existe para preparar tu espíritu para ese momento. No es un espacio de entretenimiento ni de curiosidad pasajera. Es una trinchera de verdad en medio de un mundo que se oscurece. Si hasta ahora has seguido este mensaje, es porque algo en tu corazón sabe que lo que estamos viendo no es casualidad, que los acontecimientos del 2025 no son simples coincidencias, sino el cumplimiento de una profecía que está tomando forma delante de nuestros ojos. Por eso quiero invitarte ahora mismo a que te suscribas a este canal. No dejes para después lo que puedes decidir hoy. Cada video, cada mensaje, es parte de una cadena de advertencias que necesitas escuchar para estar preparado. También te pido que dejes tu comentario aquí abajo. ¿Crees que los juicios que ya comienzan a caer sobre el mundo son señales claras del Apocalipsis? Tu voz puede abrir un diálogo, despertar conciencias, fortalecer a otros que aún dudan. Y finalmente, te ruego que compartas este video con quienes amas, con tus amigos, con tus hermanos, con todos aquellos que viven en la oscuridad de la indiferencia, porque compartir este mensaje no es un simple acto digital, es un acto espiritual, una manera de esparcir la luz en medio de las tinieblas más densas. No olvides esto. El enemigo avanza con rapidez, las señales se multiplican, el tiempo se acorta, pero el Cordero ya venció, y quienes permanecen en él serán vencedores también.
El 2025 marcará un punto de no retorno, pero también marcará la oportunidad de levantar la voz del Evangelio eterno con más fuerza que nunca. Y este canal es parte de ese llamado. Suscríbete, comenta y comparte ahora mismo. No es solo un gesto, es tu forma de decir, yo decido estar con la luz aunque el mundo entero elija la oscuridad. El telón de esta segunda gran sección profética cae con una advertencia solemne. Los juicios divinos ya están resonando, los poderes de la bestia comienzan a tambalearse, y la hora de la decisión está aquí. No esperes más, el tiempo de prepararse es ahora.